El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa por alto. Vamos a hablar con Samo, que es una empresa que se encarga de todos estos temas de seguridad y para poder entender cómo prevenir los incendios y proteger vidas. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Lía. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la bienvenida. ¿Por qué una cocina o un restaurante es tan propenso a incendios, teniendo en cuenta que ustedes han estado muy al pendiente de estos temas de seguridad? Antes de responderte esto, probablemente sea interesante conversar un poquito sobre los tipos de fuego que existen, ¿no? Existen, si no estoy equivocado, 4 tipos de fuegos que se los podemos nombrar ahorita. Son el tipo A, B, C, D y tipo K. Cada tipo de fuego representa un riesgo específico. Por ejemplo, los tipo A son tipos de fuego que se pueden producir por materiales sólidos como el papel, el cartón, ¿no? Ya entrando un poquito en los sistemas de cocinas, los tipos de riesgo están definidos por el tipo de fuego K, el tipo K, que se produce por el tipo de grasas y aceites. Entonces te podrás ir dando cuenta de que, las cocinas y normalmente las industriales, por las grasas y los aceites que se producen, entonces estas pues son propensas a producirse un incendio de magnitud, digamos, no tan ligero. Entonces, podríamos decir que el fuego que se genera en las cocinas es diferente a otros incendios. El tipo de fuego prácticamente está definido para extinguirse con un agente específico, ¿ok? Por ejemplo, los fuegos tipo A se extinguen con polvo químico, ¿ok? Los fuegos tipo K, que son para cocinas, se extinguen con agente húmedo, que normalmente se llama acetato de potasio. ¿Ya? Entonces, este agente está diseñado particularmente para extinguir el incendio de una forma que genera una especie de espuma entre el aceite y las grasas que se producen, y de esta forma enfría un posible incendio, un fuego, y sofocan el incendio. Entiendo entonces que el fuego que se genera en la cocina es diferente a los otros. Entonces, dentro de la experiencia, ¿qué es lo que más provoca este tipo de incendios? Y también, ¿no? Correcto. ¿Cómo puede la gente reaccionar? Porque entendemos que pueden cometer algunos errores por el tema de nervios, por tema de desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las personas cuando existe este tipo de accidentes? Mira, en los sistemas, en los restaurantes, en las cocinas más industriales, normalmente los incendios se producen por la falta de mantenimiento. La grasa se acumula, digamos, en las campanas, donde sale, digamos, el humo o los vapores de lo que se está cocinando. Entonces la grasa normalmente tiene a acumularse en las campanas. Es el lugar más riesgoso, porque, las cocinas normalmente las limpian. Entonces, al tener una falta de mantenimiento, poca limpieza, entonces las grasas pueden llegar a un punto donde un fuego o el calor puede llegar a producir un incendio con las grasas, ¿no? Y ahí, si yo utilizo un extintor o un agente que no es adecuado, incluso puedo empeorar el incendio, ¿no? Entonces, por eso se ha definido agentes específicos para el tipo de fuego que se produce. ¿Qué tipo de extintor es ideal para uno tener en la cocina y dos, tal vez tener en un ambiente que no sé, en la sala, que puede causar algún tipo de incendio por alguna falla eléctrica y demás? ¿Cómo puedo yo diferenciar estos dos tipos de extintores? Los fuegos tipo C están definidos para riesgos eléctricos. Yo puedo combatir un riesgo eléctrico con un extintor de tipo CO2, ¿ya? Es ideal para ese tipo de riesgo. Para combatir incendios en restaurantes donde tiene que intervenir, como te había comentado ya antes, las grasas y los aceites, lo ideal es utilizar un extintor que puede ser manual, de alguna capacidad que pueda encontrarse en el mercado. Normalmente hay de 6 y de 10 litros. Sí es importante que el extintor sea certificado,
es muy importante porque eso es una garantía de que al momento de que yo necesito utilizar el extintor, voy a tener una eficiencia y pues el fuego se va a poder apagar. Ahora, los extintores manuales están más destinados a cocinas pequeñas, si vale el término, ya donde el riesgo es más ligero. Para ambientes ya un poco más industriales, y con este término no me refiero a una industria, digamos, me refiero a restaurantes que tienen un consumo más elevado o más masivo, digamos, que restaurantes grandes se pueden encontrar en hoteles, en aeropuertos, en terminales de buses, ¿no? Y hemos visto incendios que se han producido justamente en centros comerciales, en malls. Entonces, en esos lugares que son tan concurridos, ya hay que hablar de un sistema un poquito más industrial, ¿no? Y ahí se puede recomendar los sistemas automáticos. Un sistema de extinción para cocinas automáticas igual utiliza el mismo agente, pero dentro del sistema interviene un sistema de detección que pueden haber de diferentes tipos. Por ejemplo, el que Samo ofrece, el que normalmente tenemos en stock, utiliza un tubo sensor. Ya es un tubo sensor que cuando llega a una temperatura, se produce un incendio y llega a una temperatura superior a los 170 grados centígrados, entonces el tubo sensor se rompe y en las campanas de la cocina se colocan unas boquillas. Entonces, cuando el tubo sensor se ha roto por una alta temperatura, las boquillas empiezan a liberar el agente y el incendio se extingue automáticamente sin que tenga que depender de la operación humana. ¿Qué necesita mínimamente esta empresa para poder llegar, o este restaurante, para poder llegar a ese sistema automático? Nosotros, además de ser especialistas en prevención de incendios, y dentro de este gran rubro hemos realizado diferentes tipos de sistemas. Nosotros también somos representantes e importadores directos de marcas reconocidas. Nosotros representamos una marca que se llama Rotarex, es una marca brasilera que lleva certificaciones europeas para este tipo de aplicaciones, digamos, de sistemas de cocina. Y bueno, tenemos nosotros de diferentes capacidades, digamos, si vale el término, dependerá del tamaño de la cocina que se va a instalar el sistema. Entonces, nosotros disponemos de esos sistemas, los tenemos en stock. Normalmente lo que nosotros necesitamos es conocer el tamaño de la cocina. Muchas veces hasta necesitamos planos y esto es un trabajo colaborativo que a veces se realiza con los fabricantes de cocinas incluso, ¿no? Con los fabricantes de las campanas. Entonces, principalmente lo que se necesita saber es el tamaño de la cocina, porque en función del tamaño nosotros vamos a elegir qué tipo de sistema vamos a colocar. Ahora, en stock nosotros tenemos 3 tipos de sistemas que dependen de la capacidad, que son de 9 litros, de 16 litros y de 25 litros. ¿No? Entonces, nosotros hacemos un asesoramiento y acompañamos al cliente, visitamos el lugar, el restaurante, les recomendamos cuál es el sistema que puede más convenirle y le explicamos cómo funciona también, ¿no? El sistema. Principalmente en Santa Cruz es donde más hemos ido instalando estos sistemas, porque, bueno, Santa Cruz es el departamento que más está avanzado, digamos, se podría decir, siempre está un paso adelante, llevando la delantera, digamos, ¿no? Y, bueno, también invierten mucho en prevención, entonces, es en Santa Cruz donde más hemos estado instalando y son esos los sistemas que podemos nosotros ofrecer a la población en general o a los dueños de sus negocios o de restaurantes que puedan querer contactarnos, digamos, ¿no? Y eso que mencionas me parece muy interesante porque, bueno, nosotros estamos acá en Cochabamba como capital gastronómica, entonces entendemos que hay muchos locales, hay muchos restaurantes, grandes, medianos y pequeños, que necesitan este tipo de seguridad, porque uno no sabe cuándo pueden pasar estas situaciones.
Pero quería consultarte, no sé si tú tienes tal vez conocimiento sobre alguna normativa que esté disponible dentro de estos sistemas de seguridad para los restaurantes, para lugares de comida pequeños, medianos o grandes, o tal vez alguno que pueda servir de referencia quizás del exterior, que eso de hecho está normado. Bolivia es un país bastante retrasado bueno, es una pena decirlo, ¿no? Eh, Bolivia tiene su normativa constitucional, si no estoy mal, desde el 2017, pero dentro de esa normativa no están considerados los sistemas para cocina, no están considerando otros tipos de aplicaciones y en función al riesgo que deben cumplir que debe cumplir la ley, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre nos apoyamos en las normativas internacionales. Eh, Hablando de normativas internacionales, está la NFPA 17A y también la NFPA 96, que nos hablan sobre la protección en las cocinas, ¿no? Entonces, esas guías nos sirven a nosotros para poder ver cuál es el tipo de sistema más adecuado para poder sofocar ese incendio, digamos. Entonces, de esa manera nosotros utilizamos las normativas para poder guiarnos y asesorar a las empresas en general sobre cómo pueden prevenir incendios. ¿Cada cuánto recomiendas o cada cuánto debería hacerse el mantenimiento a todo este sistema de seguridad y de prevención de incendios, ya sea para pequeños restaurantes o restaurantes un poco más grandes? Hablando de las cocinas, bueno, tienen que tener una limpieza periódica, digamos, no es la mejor forma de poder prevenir un incendio. Hablando de los sistemas de prevención como tal, siempre hay que seguir las normativas. Las normativas también nos hablan sobre el mantenimiento y la instalación de los sistemas, ¿no? Y algo que te dice y que te deja claro las normativas es que tú tienes que seguir las recomendaciones del fabricante. Entonces, cuando nosotros provisionamos un sistema, nosotros, en función a las recomendaciones que nos brinda el manual y el fabricante, entonces nosotros recomendamos al cliente o al negocio o a la empresa que debe realizar un mantenimiento periódico que puede ser trimestral, semestral, anual, dependiendo de las actividades que se tengan que realizar. Entonces, no hay una guía específica, digamos, ¿no? Y que me pueda decir cada día es esto. No, hay que seguir la normativa y las recomendaciones del fabricante y eso es por cada sistema específico. ¿Qué es lo que ofrece SAM? Bueno, Samo como tal es una empresa especialista en prevención de incendios, ¿no? Nosotros en un inicio hemos empezado con la importación y la venta de extintores, junto con la asesoría y el soporte postventa que conlleva, ¿no? Tenemos un taller de recarga en Cochabamba para poder abastecer en servicios de mantenimiento y recarga de los extintores. Pero bueno, nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo, hemos invertido en capacitar a nuestro personal técnico, a nuestros ingenieros que siempre están colaborando con la parte comercial. Y pues, mira, hemos hecho proyectos pequeños, medianos y grandes. Hemos instalado sistemas de detección y alarma de humo, hemos instalado sistemas de rociadores, bocas de incendio, hidrantes. El último que hemos hecho ha sido para una fábrica de pañales en Santibáñez. Hemos instalado sistemas específicos para riesgos eléctricos en data centers, en salas eléctricas, en empresas mineras, en la banca. Creo que somos la única empresa, si me animo a decirlo, de que brinda soluciones en prevención en restaurantes, en sistemas de cocina. Y bueno, y entre otros servicios que realizamos para prevención de incendios, que además de la venta, también nosotros realizamos diseño, ingeniería y cálculos, ¿no? Que eso es lo que nos da valor, lo que nos diferencia del resto de las empresas. Y pues por supuesto siempre basándonos en las normativas, ¿no? Nosotros somos una empresa que a veces me cuesta hacer entender a los clientes, no somos una empresa barata, no somos una empresa que ahorra en costos, porque aquí se está hablando de salvar vidas y se está hablando de salvar la propiedad, ¿no? Pero principalmente lo que nos interesa es salvar vidas, ¿no? Entonces no puede
no puede haber sistemas donde tengas que salvar vidas y tengas que comprar algo barato, digamos, ¿no? Que probablemente no cumple normativa, no tiene una certificación, entonces es muy importante para nosotros, ¿no? Y ese es el valor que nosotros damos, ¿no? La garantía y la responsabilidad con la que trabajamos. Bueno, y ese es Samo, ¿no? Con esos consejos, amigos, es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de Chambería.